Eliseo para que lo siguiera a él. He trained Elisha up to be the next great prophet of Israel. Así que él se dedicó a entrenar a Eliseo para que él fuera el siguiente gran profeta de la nación de Israel. For around 10 years, Elijah and Elisha traveled together. Por unos 10 años, Elías y Eliseo estuvieron trabajando juntos. They walked together serving God. Estaban caminando juntos, sirviendo a Dios. Elijah poured his life into the young Elisha. Y lo cierto es que Elías volcó toda su vida en la vida del joven Eliseo. He taught him about God, Le enseñó las cosas acerca de Dios, how to study the scriptures, cómo estudiar la palabra, how to pray, cómo orar, how to hear from God, cómo escuchar la voz de Dios, how to teach and preach. cómo enseñar, cómo predicar. Elisha was watching Elijah perform all these miracles. Así que Eliseo estaba viendo a Elías cómo él obraba todos esos milagros. It was not an easy life, Y no era una vida fácil, por supuesto. but I'm sure it was very rewarding as they served God. Pero estoy seguro de que eso les trajo una gran recompensa, pues ellos estaban sirviendo a Dios. They had became like father and son. Se convirtieron en algo así como en un padre y un hijo. Just before our story takes place today, Justo antes de la historia que encontramos en el día de hoy, God told Elijah that he was going to be taken from this earth. Dios le dijo a Elías que se lo iba a llevar de esta tierra. And he made one last journey before he would leave. Así que hizo su último viaje antes de que él fuera levantado a los cielos. He visited some schools of the prophets. Visitó algunas escuelas de profetas. I'm sure he gave them some encouraging words, Estoy seguro de que él les dio algunas palabras de ánimo, some words of challenge and words of love. algunas palabras retadoras también, pero seguro les dio algunas palabras con mucho amor también. He even tried to get Elisha to stay in those cities, Incluso él trataba de que Eliseo se quedara con él en esas ciudades. maybe so Elisha would not have to watch Elijah when he left the earth. A lo mejor Eliseo no vio como Elías era levantado a los cielos. But Elisha would not leave Elijah's side. Pero Elías no iba a dejar a Eliseo de lado. So that happened just before our story today. Turn to 2 Kings chapter 2, Eso pasa justo antes de la historia que vamos a leer en el día de hoy, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verse 7. versículo 7 We'll begin reading there. en adelante. Vamos a empezar a leer ahí. Lo tenéis en la pantalla, por supuesto, está en vuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca cuando habían pasado. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó. Y él les dijo: ¿no os dije no vayáis?
Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo: traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. This morning I want to share with you a message entitled, What Will You Do with Your Mantle? Esta mañana quiero compartir con vosotros un mensaje, el cual he titulado ¿qué vas a hacer tú con tu manto? Can you imagine the scene of this story we've just read? ¿Os podéis imaginar la escena de esta historia que justo acabamos de leer? The prophets were standing up on the mountain Los profetas estaban ahí en lo alto de la montaña and watching Elijah and Elisha stand there at the Jordan. y estaban viendo a Elías y a Eliseo que estaban por ahí cerca del Jordán. Elijah took the mantle off around his back Y Elías, se quitó el manto que tenía alrededor de su cuello and he struck the water of the Jordan. y golpeó el agua de ese río Jordán. And it separated. Y en ese momento se separan las aguas. And Elijah and Elisha walked across. Y entonces Elías y Eliseo empiezan a cruzar Now ese río. I want to share with you what this mantle represents. Ahora quiero compartir con vosotros qué es lo que representa ese manto. This mantle represents God's calling upon a man or a woman's life. Ese manto representa el llamamiento que Dios hace sobre un hombre o una mujer. It's a symbol of God's authority upon their life. Es un símbolo de parte de Dios que da autoridad a la persona que lo lleva. And that God has equipped them for the ministry He has called them to. Y Dios lo había equipado para el ministerio al cual les había llamado. As the water of the Jordan parted, Cuando se dividió esa agua del Jordán, this was significant as he was following in the steps of Moses and Joshua. eso era algo muy significativo porque él estaba siguiendo los pasos de Moisés, los pasos de Josué también. Who had also parted the rivers of the Jordan. Y Who had also parted the rivers. quienes también, si recordáis, habían dividido el agua del Jordán en dos. This signified God's powerful presence in his life. Esta escena nos muestra que había un poder increíble de la presencia de Dios en sus vidas. As they crossed over, Elijah said, Elisha, what can I do for you? Y al pasar al otro lado, resulta que Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? You see, in the Old Testament, it was very common for a man to issue blessings to his family when he was about to die. Como sabéis, en el Antiguo Testamento lo que solía suceder es que cuando la persona estaba a punto de morir, le pedía al que tenía alrededor si podían hacer algo por ellos. Many times those blessings would be things of possessions or land. Les pedían por bendiciones y muchas veces esas bendiciones tenían que ver con tierras, con posesiones Words of encouragement or a word of prophecy about their life. o palabras de ánimo, también palabras de profecía sobre sus vidas. But Elisha did not ask for any of those things. Pero fíjate que Eliseo no pide ninguna de esas cosas. He said, Elijah, I want your spirit to rest upon me. Lo que él dijo es: Elías, yo quiero que tu espíritu repose sobre mí. You see, just a few days before, Elijah had taken him through several different cities. Unos días antes, ellos habían estado viajando por diferentes ciudades. And I think in those cities, Elisha saw the wickedness in those cities. Y estoy seguro de que cuando ellos estuvieron viajando, vieron la maldad que se encontraba en esos lugares. He saw the spiritual darkness. Seguro que vio la oscuridad espiritual. And in this moment, he was thinking, Y en ese momento tal vez estaba pensando: if I am God's prophet, si yo soy un profeta de Dios if I'm supposed to help lead them back to God, y se supone que tengo que vivir respecto a Dios, I do not need to ask for things of the world. no necesito pedir las cosas que hay en este mundo. I need God's Holy Spirit upon my life Lo que necesito es el Santo Espíritu de Dios que repose sobre mi vida, to prepare me for the spiritual battle that will come. que me prepare para esa batalla espiritual a las que me voy a tener que enfrentar. Elijah said, Elisha, you have asked for a very difficult thing. Pero si recordáis lo que acabamos de leer, Elías le dice a Eliseo: has pedido algo muy difícil. Elijah could have given him something physical of this world, Elías tal vez le podía haber dado a Eliseo algo físico de este mundo, but only God could give his Holy Spirit. pero solamente Dios puede dar de su Santo Espíritu.
And also Elisha would have to do his part to receive the Holy Spirit. Pero también Eliseo tenía que hacer su parte para recibir ese Santo Espíritu. So the Bible says they walked on for a little ways. Así que nos dice esto la Biblia, ¿no? Que ellos caminan un poquito por ahí. And all of a sudden the chariots and the horses came. Y entonces aparece ese carro de fuego con todos esos caballos. And Elijah was taken up in the whirlwind. Y Elías es tomado y arrebatado juntamente con esos carros. Can you imagine the scene that day? ¿Os podéis imaginar la escena de lo que sucede ese día? Elijah was gone and Elisha was all by himself. Elías se había marchado y ahora Eliseo se había quedado ahí por su propia cuenta. He tore his clothes in a sign of grief and mourning. Seguro que se rasgó las vestiduras como un símbolo de duelo ese día. Because his spiritual father was gone. Porque su padre espiritual ya no estaba, se había marchado. The one who mentored him and spent so much time with him. Aquel que lo había estado mentoreando, el que había estado invirtiendo mucho tiempo con él. He had a decision to make. Así que tenía una decisión que tomar. There was the mantle laying on the ground. Ahí estaba ese manto, ¿no? Tirado en el suelo. He could have sank into depression and despair. Él podía haber entrado en una depresión, en desesperación. But he picked up the mantle. Pero lo que hace es que toma, recoge ese manto del suelo. He could have said, I'm not ready for this, God. Tal vez podría haber dicho, Dios, yo no estoy listo para esto. He could have said, I'm not qualified. Él podría haber sido, no estoy suficientemente cualificado. He could have said, I have other things to do. Podría haber dicho, también tengo otras cosas que hacer. He could have gone back to one of the cities, Podría haber vuelto a una de las ciudades en las que habían estado. moved into a nice home, Irse a vivir a una casa que estuviera chula and been a professor and taught at the school of the prophets. y convertirse en uno de los profesores de esa escuela de profetas. He could have put this mantle on the wall Podía haber puesto ese manto en una pared ahí enmarcado and looked at it from time to time y mirarlo ahí y echarle un vistazo de vez en cuando. and said, those were wonderful days traveling with Y Elijah. decir, guau, qué días tan guapos y maravillosos los que tuvimos viajando por ahí con Elías. But that is not what he did. Pero eso no es lo que hizo. He picked up the mantle Él tomó ese manto and he committed to use it. y tomó el compromiso de usarlo. Elisha was a man of great faith Eliseo era un hombre de mucha fe, because he saw Elijah being taken up in the whirlwind. porque él había visto a Elías siendo arrebatado en esos carros y llevado en ese torbellino. And he knew that meant that his request for a double portion of the Spirit was granted. Y él sabía también que eso que él había pedido, esa doble porción del Espíritu, ahora la iba a tener por seguro. You see, he embraced the calling of the mantle upon his life. Ya veis, él abrazó, arropó ese llamado, ese llamamiento que se había hecho al tomar ese manto para él. He exercised his faith. Así que puso en ejercicio su fe He took that mantle and walked back down to the Jordan. y cargó ese manto y empezó otra vez a caminar hacia el río Jordán. The prophets were watching on the other side. Los profetas estaban viendo desde la otra orilla. And he rolled up the mantle and hit the Jordan. Y él volvió a hacer lo mismo que hizo Elías. Cogió ese manto y golpeó el agua. You see, he was doing what he learned from his mentor Elijah. Ya veis, él simplemente estaba haciendo lo que él había aprendido de su mentor Elías. I think Elisha was thinking this thought. Creo que Eliseo estaba pensando en esto. God, I saw you do some powerful things while I was walking with Elijah. Dios, yo te he visto hacer tantas obras maravillosas mientras he estado caminando con Elías. But now he is gone. Pero ahora él se ha marchado. And you have to show up in my life. Y tú tienes que mostrarme también algo en mi vida. You see, Elisha had to see God work in a personal way. Eliseo tenía que ver también a Dios obrar, pero de una forma personal, In his own life. en su propia vida. He could not continue living No podía continuar viviendo on the stories he had from the time with Elijah. de las historias que él había tenido en sus días con Elías. You see, he knew that the power was not in tradition, Él sabía que el poder no se encontraba en la tradición, but the power was in knowing Jesus Christ. sino que el poder se encontraba en conocer, en llegar a conocer a Jesucristo. So the waters parted before him, Así que como decimos, las aguas se parten, se dividen delante de él and he walked back across towards Jericho. y él camina otra vez a través de ese río Jordán y se dirige a la ciudad de Jericó. I'm sure the prophets watching were amazed. Estoy seguro de que estaban asombrados los profetas que estaban viendo esa escena They recognized a change in Elisha. y ellos habían reconocido ese cambio en Eliseo. They saw the power's anointing upon his
the Holy Spirit's power and anointing upon his life. Habían visto el poder y la unción del Espíritu Santo sobre su vida. And they came up and said, Elisha, the city of Jericho looks really good. Así que se acercaron a él y le dijeron, Eliseo, la ciudad de Jericó se ve muy buena, But the water is very bad. pero el agua es muy mala. It causes sickness and our wives to miscarry their babies. Eso causa enfermedades, hace también que nuestras esposas tengan abortos espontáneos causa del agua. The trees put forth wonderful looking fruit, but it rots before we can pick it. Los árboles dan unos frutos que se ven muy buenos e increíbles, pero se pudren justo antes de que podamos recogerlos. You see, there was a school of the prophets there. Y sabéis, ahí había una escuela de profetas en ese lugar. They knew God's word, Ellos conocían la palabra de Dios, but they had no power to solve this problem. pero no tenían poder para resolver este problema. That's like many of our churches today. Creo que así sucede en muchas de nuestras iglesias hoy. They're religious. Hay religión, They know God's word, se conoce la palabra de Dios, but there's no spiritual power to affect their community. pero no hay poder espiritual que llegue a afectar a la comunidad. The Holy Spirit gave Elisha wisdom to act. Pero el Espíritu Santo le dio a Eliseo el poder para obrar. He said, "Go get me a bowl and put some salt in it." Y entonces en ese momento Eliseo dijo, traedme una vasija y tráeme un poco de sal. And they went and they threw it in the river, Y ellos fueron y la echaron en el río and it cleared up the water immediately. y eso limpió el agua inmediatamente. You see, that was the first miracle that Elisha had done. Ese es el primero de los milagros que Eliseo realizó. There was one great joy in Jericho when the water was cured. Hubo un gran gozo entonces en ese momento porque en Jericó pues el agua había sido limpiada. Elisha went on to have a powerful ministry. Y Eliseo empezaba a tener ya los inicios de un ministerio poderoso. The Bible records over 30 miracles that Elisha performed. La Biblia registra más de 30 milagros que Eliseo llegó a realizar. So what can we learn from this story that we can apply to our lives? Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia que podamos aplicar en nuestras vidas? You see, Elisha was fully committed to serving God. Mira, una de las cosas es que Eliseo estaba plenamente comprometido a servir a Dios. How about you this morning? ¿Qué tal? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué podemos decir de nosotros en esta mañana? You see, Elisha enjoyed spending time with his mentor, Elijah. Eliseo disfrutaba de pasar tiempo con su mentor Elías. He wanted to be in his presence. Él quería estar con él en su presencia. Do you take time to learn from great men and women of God? ¿Vosotros pasáis el tiempo suficiente para aprender de hombres y mujeres de Dios? To learn from them, to watch and ask questions. De aprender de ellos, de hacerles preguntas. Maybe you need to take some time to read biographies of great Christian men and women. A lo mejor debemos tomarnos el tiempo suficiente necesario para poder leer biografías de grandes hombres y mujeres de Dios. Things like that have greatly helped my spiritual life. Os digo que cosas como estas han reactivado mi vida espiritual. And we need to be desiring to spend time in God's presence. Pero necesitamos desear pasar tiempo en la presencia de Dios To learn from Him. para aprender de Él. You know, many of us spend time following movie stars and musicians. Muchas personas pasan el tiempo por ahí viendo o estrellas de cine o pasan el día en el museo. We spend a lot of time on social media, Solemos pasar un montón de tiempo en las redes sociales, watching football. viendo fútbol. Those things will not matter for all of eternity. Ahora, esas cosas no son importantes para la eternidad. So we need to fully commit to serving God and learning about Him. Así que debemos comprometernos totalmente en servir, en seguir a Dios. Elisha had a great opportunity to ask Elijah for something. Eliseo tuvo esa gran oportunidad de pedirle algo a Elías. Elijah said, "What can I give you?" Y Elías le dijo, ¿qué es lo que te puedo dar? What would you have asked for if you were in Elisha's shoes that day? Ahora quiero preguntaros algo. Si hubierais estado en los zapatos de Eliseo ese día, ¿qué le hubierais pedido a Elías? You see, Elisha could have said, "Elijah, give me a nice home in the city. Eliseo le podía haber dicho a Elías, Elías, ¿por qué no me dejas una gran casa en la ciudad? A place where I can get married and have a family. Un lugar en el que yo me pueda casar, en el que pueda tener una familia, Have a comfortable life." que tener una vida cómoda. There's nothing wrong with asking for that.
No hay nada malo en pedir algo como eso. But he knew there was something better. Pero él sabía que había algo mejor. Let me share some good news with you this morning. Dejadme que comparta algunas buenas noticias con vosotros en esta mañana. The Almighty God, the creator of the world, is asking you a question this morning. El Dios Todopoderoso, aquel que ha creado el universo, te está haciendo una pregunta a ti en esta mañana. He says, "What can I do for you?" Él te está preguntando, ¿qué puedo hacer por ti? Look at these verses on the screen. Mirad esos versículos que tenéis en la pantalla. Matthew chapter 7, verse 7. Mateo capítulo 7 y versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesus says, "Ask and it shall be given unto you." Jesús dice, pedid cualquier cosa y yo os la daré. Listen to John chapter 15, verse 16. Escucha lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, dice Jesús, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Do we realize the great promise that Jesus is giving us? ¿Podemos llegarnos a dar cuenta de esta gran promesa que Jesús nos ha hecho? That whatever we ask in His name, He will give us. Que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él nos la va a dar. And look at this verse in Luke 11:13. Pero mirad también este versículo que encontramos en Lucas capítulo 11, el versículo 13. Yeah, I forgot that one. Lucas 11, 13 dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? You see, Elisha was asking for a double portion of Elijah's spirit. Hemos visto que Eliseo estaba pidiendo por una doble porción de Elías, del Here- espíritu de Elías. Here in this verse, we see that God has promised to give us that spirit if we will ask. Y lo que podemos ver en este texto que hemos leído es que Dios nos va a dar ese espíritu, su espíritu, si nosotros se lo pedimos. I want to ask you a question this morning. Quiero hacerte otra pregunta en esta mañana. What are you asking God for in your prayer life? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios en tu vida de oración? Are you asking for things that will just make your life more comfortable? ¿Estás pidiendo cosas que puedan hacer tu vida un poquito más cómoda? Are you asking for material things? ¿Estás pidiendo por cosas materiales? Or are you asking for things that will make a difference in all of eternity? ¿O estáis pidiendo por aquellas cosas que puedan llegar a marcar una diferencia en la eternidad? Are you asking for things that will enlarge God's kingdom on this earth? ¿Estás pidiéndole cosas a Dios que puedan engrandecer el reino de Dios en esta tierra? You see, those are the things that God will answer. Pues te digo algo, que esas son las cosas que Dios va a responder. God's not going to just give me a new car because I pray for it. Dios no me va a dar simplemente un coche nuevo porque yo se lo estoy pidiendo. God's not going to give me a house on the beach just because I asked for it. Dios no me va a dar una casa en la playa solo porque yo me ponga a pedirle una casa en la playa. Because that's mostly a selfish request. Porque, ¿sabes? Esos son peticiones egoístas. But when I pray, God, would your kingdom come to Vic, Spain? Pero cuando yo oro y le pido al Señor que tu reino venga a Vic, en Cataluña, God, would you help bring people to Christ in Vic? que tu nombre sea conocido por toda esta ciudad. You see, those prayers glorify God. ¿Sabes? Esas son las oraciones que glorifican a Dios. And He will grant the answers to those prayers. Y Él se complace en responder, en dar respuesta a ese tipo de oraciones. And we also need to pray for things that will equip us to be better disciples of Jesus. Pero creo que también tenemos que pedir por aquellas cosas que nos equipen para poder llegar a ser buenos discípulos de Jesús. Many times in my life, Muchas veces en mi vida I pray, God, will you strengthen my faith? he orado al Señor diciéndole, Señor, por favor, fortalece mi fe. Will you give me boldness and courage? Dame, por favor, valentía, dame coraje. Will you give me words to share with other people? Dame palabras también que pueda compartir con otras personas. And God sitting on His throne, Y Dios sentado ahí en su trono, He's saying, yes, I will grant those requests. Él me dijo, ¿sabes qué? Sí, voy a contestar esas peticiones. And He will do the same thing for you. Y Él va a hacer lo mismo contigo. The story goes on. La historia sigue adelante.
And Elisha has to decide what to do with the mantle. Y lo que nos encontramos es que Eliseo tiene que tomar una decisión sobre qué va a hacer con ese manto. What would you have done if you were standing there by the Jordan River? Como os he dicho antes, ¿qué hubierais hecho vosotros si hubierais estado parados ahí frente a ese río Jordán? Would you have picked up the mantle ¿Hubierais cogido el manto and been bold enough to go back to the Jordan y hubierais tenido la valentía suficiente como para acercaros al río Jordán con él and exercise your faith? y poner en práctica vuestra fe? I'm sure that would have been very difficult. It would have been for me. Estoy seguro de que eso sería algo muy difícil. Bueno, por lo menos hablando de mí, ¿no? Para mí. But he exercised his faith, Pero él puso en práctica su fe and God used him in powerful y ways. Dios lo usó de unas formas muy poderosas. We see the apostles were in a similar situation when Jesus ascended to heaven. Y resulta que luego nos encontramos a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, en una situación muy parecida cuando Jesús es resucitado y es levantado a los cielos. Jesus left the apostles a mantle, Jesús también les deja a los discípulos un manto. and they had to decide whether to pick it up or not. Y ellos tienen que tomar la decisión si recogen ese manto o no. And they picked it up and made a huge impact on God's kingdom. Pero ellos lo recogieron y, como sabemos, causaron un gran impacto en el reino de Dios. I've read stories about others that have picked up the mantle, He leído historias sobre otras personas que también recogieron el manto. and God has used them in powerful Y ways. Dios los está usando de formas muy poderosas. But I've read about other people. Pero también he leído acerca de otras personas They had an opportunity to pick up the mantle, que tuvieron la oportunidad de recoger ese manto. and other things were more important. Pero para ellos otras cosas fueron más importantes. And they lived a good life, Y a lo mejor pues decidieron vivir la buena vida. but their life had no eternal significance. Pero una vida que no tiene un significado eterno. I want to ask you this morning, Quiero preguntarte esta mañana. do you realize that you have been giving a mantle? ¿Os habéis dado cuenta de que a vosotros también se os ha dado un manto? Jesus Christ has given you a mantle. Jesucristo está dando un manto. And this mantle is in a calling to go make disciples. Y ese manto es un llamado a ir y hacer discípulos. Look in Matthew chapter 28, verses 18 and 19. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. This command is for all of us. Este mandamiento es para cada uno de nosotros. It is for all of us to go make disciples. A todos se nos dice que vayamos y hagamos discípulos. That is a mantle that Jesus Christ has put on you. Ese es el manto que Jesús está poniendo sobre nosotros. Now, it's going to look different in each of our lives. Ahora, para cada uno de nosotros se va a ver de una forma diferente. Not all of you are called to be pastors or missionaries. No todos hemos sido llamados a ser pastores o misioneros. Some of you can be godly mothers staying at home. Algunos de vosotros podéis ser madres piadosas, por ejemplo, que se quedan en casa. You can be great men of God going and working a job every day. Podéis ser también grandes hombres de Dios yendo a vuestro trabajo cada día. But God will reveal to you how to work that calling out in the area where you live. Pero Dios te va a revelar cómo es ese llamamiento que Él ha hecho según el área donde tú vivas, donde estés. So God has called us, Así que Dios nos ha llamado. and that He has anointed us. Él nos ha ungido también. Look in 1 John chapter 1 verse 20. Mira lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Do you realize that you have been anointed with power from on high? ¿Tú sabías que has sido ungido con poder de lo alto? In Acts chapter 1 verse 8 En Hechos capítulo 1, versículo 8, says we'll receive power when the Holy Ghost has come upon us. dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. It was the power of the Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead. Es el mismo poder, ese Espíritu Santo es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. And that same Holy Spirit lives inside each one of you. Y es el mismo Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. So what are you going to do with your mantle? Así que repito la pregunta, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros con nuestro manto? Are you going to wait for someone else to step up?
¿Vais a esperar a que alguien más dé el primer paso y se levante? Or are you going to tell God, I'm too busy to use this mantle right now? ¿O le vas a decir a Dios, ¿sabes qué pasa? Es que estoy demasiado ocupado para usar este manto ahora mismo. If I wear this mantle, I'm going to have to change my lifestyle. Si yo llego a usar este manto, a llevar este manto, voy a tener que cambiar mi estilo de vida. You say, there's a lot of responsibility, God. Y es que, Dios, hay un montón de responsabilidad en esto que me estás dando. I'm not ready for that. No estoy preparado para esto. And then there's also a holy fear and a reverence. Pero entonces, ¿sabes? También hay un sentido de temor santo y de reverencia. The Bible says that we have a great treasure within us. La Biblia nos dice que tenemos un gran tesoro dentro nuestro. And we should have a holy reverence and a fear. Y deberíamos tener un temor santo y una reverencia santa por eso. Because we are God's chosen people. Porque somos el pueblo escogido de Dios. But that should not keep us from carrying that mantle. That should not keep us from carrying the mantle. From carrying the mantle and moving forward. The fear. Vale, pero ese temor a veces nos aleja o nos impide poder hacer esa tarea, ¿no? Seguir adelante con eso. It says in Ephesians chapter 2 verse 10, we have been created for good works. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que hemos sido creados para buenas obras. And we just need to walk in those ways. Y dice que solo debemos caminar en ellas, andar por ellas. You see, it's time for many of us to take action like Elisha did. Sabes, creo que para muchos de nosotros ha llegado el momento en que nos pongamos en acción de la misma forma que Eliseo lo hizo. You see, for many years I knew I had a mantle, Muchísimos años atrás yo sabía que tenía un manto, but I did not pick it up. pero no lo había recogido. Yes, I went to church. Claro, iba a la iglesia, por supuesto. I was a religious person. Era una persona religiosa. I was like the prophets, Era como los profetas, but I had no spiritual power. que no tenía poder espiritual. I had no joy. No tenía gozo. I had no peace. No tenía paz. I didn't have an intimate relationship with Jesus. No tenía una relación de intimidad con Jesús. And there was no fruit in my life. Y entonces no había ningún fruto en mi vida. But as I began reading God's word more, Pero al empezar a leer y sumergerme más en la palabra de Dios, and I read about ordinary people empecé a leer acerca de la gente normal y corriente, like Joshua and Gideon, como Josué, como Gedeón, like Nehemiah and Jonathan, como Nehemías, Jonathan, like Jephthah. como Jephthah? Jefté, See? Like the apostles. como los apóstoles. And I said, wow, God had used them for some amazing things. Y yo pensé, Dios mío, ¿cómo los has usado de esa forma tan poderosa? And then I read about some great missionaries, Y luego, como os decía, empecé a leer acerca de grandes misioneros, like Hudson Taylor, como Hudson Taylor, George Mueller, como George Mueller, Matthew Yates. como Matthew Yates. Yates. They were normal people, Eran personas como tú y como yo, personas normales y corrientes. but they picked up their mantle. Pero ellos recogieron ese manto. And they said, God, we recognize that you have anointed us and given us power. Y ellos dijeron, Señor, reconocemos que tú nos has ungido y nos has dado poder. And we're going to follow you wherever you lead Y us. vamos a seguirte donde quiera que tú nos lleves. And they became great men and women of God. Y ellos se convirtieron en grandes hombres y mujeres de Dios. And I had to make a decision in my life. Y yo tuve que tomar también una decisión en mi vida. I said, God, I'm going to take up my mantle. Yo dije, Señor, voy a recoger ese manto. And I'm going to stand at my Jordan River. Y voy a pararme ahí delante de mi río Jordán. And I'm going to roll it up and slap the water. Y voy a enrollarlo también y voy a golpear el agua. You see, I saw God work in other people's lives. Sabes, yo había visto a Dios obrar en las vidas de otras personas. But I needed to see God work in my life personally. Pero yo necesitaba ver a Dios obrar en mi vida de una forma personal. I said, where is the God of George Mueller? Así que yo pregunté, ¿dónde está el Dios de George Mueller? I said, where is the God of Nehemiah? ¿Dónde está ese Dios de Nehemías? I said, where is the God of Frank Solorzano? ¿Dónde está el Dios de Frank Solórzano? I said, God, I want you to work in my life the same way. Así yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida de la misma forma. And you know what happened? ¿Y sabéis qué es lo que pasó? When I stepped out on faith, Cuando di ese paso de fe, God showed up. Dios apareció.
And for some reason, Y por alguna razón, He works through my life. Él trabaja a través de mi vida. There's nothing special about me. Y os aseguro que no, hay nada, no tengo nada de especial. I'm not very smart. No soy muy listo. I'm not a cool pastor. No soy de cool pastor o el pastor guay, como yo dice. But God uses humble servants, Pero Dios usa a los siervos que se humillan. people that take their lives Personas que toman sus vidas and lay them on God's altar y se postran en el altar de Dios. and say, God, use me for your glory and honor. Y le piden a Dios, Señor, úsame para tu gloria y tu honra. You see, when we step out in faith, ¿Sabes? Cuando damos ese paso de fe, God promises to equip you la promesa de Dios es que Él nos va a equipar and anoint you and give you the power. y que Él nos va a ungir, que nos va a dar el poder. And there is great joy and fulfillment Y hay un gran gozo y somos llenos when we do these things. cuando hacemos esas cosas. What are you missing by not taking up your mantle? ¿Qué es lo que te detiene a ti de no recoger, no tomar tu manto? And we see the prophet saw a great change in Elisha's life. Una de las cosas que hemos visto en la historia en esta mañana es que aquellos profetas vieron un gran cambio en la vida de Eliseo. Can people see a change in your life? Yo te pregunto, ¿la gente ha visto también un cambio en tu vida? Do they see the power and anointing of God upon your life? ¿Ellos han visto el poder y la unción de Dios sobre tu vida? You see, that's not just for pastors and missionaries. Porque esto no es una cosa que es solo para los pastores o para los misioneros. That's for everyone Esto es para todos, who follows Christ. para cada uno de los que siguen a Jesucristo. If all people can say about your spiritual life is he's a good person and he goes to church, Si todo lo que pueden decir las personas cuando observan vuestras vidas es que es una buena persona y va a la iglesia, then you're missing something. entonces hay algo que nos estamos perdiendo por el camino. There's so much more God has for your Porque hay life. mucho más que Dios tiene para tu vida. Then Elisha went back to Jericho. Entonces Eliseo vuelve a Jericó It was unfruitful y no había fruto and caused sickness. y estaba lleno de pecado, And Elisha was de able to enfermedad. Elisha was able to perform a mighty miracle. Y como hemos visto, Eliseo estaba dispuesto a realizar este milagro increíble. You see, we have many places like Jericho today. ¿Sabes? Creo que hay muchos lugares como Jericó en el día de hoy. You see, sin has destroyed our cities. Nosotros podemos ver cómo el pecado ha destruido nuestras ciudades, It's destroyed our countries. cómo el pecado ha destruido nuestros países And it's destroyed many of our families. y cómo el pecado ha destrozado muchas de nuestras familias. People's lives are broken. Las vidas de las personas están rotas. Our cities and countries are in a mess. ¿Vemos? Our cities and countries are in a mess. A las ciudades y los países son un completo desastre. What do we do when people present that problem to us as believers or a church? Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando las personas vienen a nosotros y nos presentan este problema o a la iglesia? Many times we're like these prophets. Muchas veces nosotros somos como estos profetas. We are religious, but we have no spiritual power. Somos religiosos, pero no tenemos ese poder espiritual. We have no power to break the chains of darkness and addiction around us. No tenemos el poder para romper esas cadenas de las adicciones que nos rodean. But if we live our lives like Elisha did, Pero si vivimos nuestras vidas de la misma forma que lo hizo Eliseo, we commit to Jesus si tomamos ese compromiso serio con Jesús and take up the mantle, y recogemos ese manto, we will be ready to act. vamos a estar listos para actuar. Are you at a place in your life where you can allow the Holy Spirit's power and anointing to come upon you? ¿Hay algún aspecto de tu vida en el que debas permitir que el poder del Espíritu Santo te unja? That's what it's going to take for this church and your life to impact your community. Porque eso es lo que se va a necesitar para que esta iglesia, para que cada uno de nosotros cause ese impacto en la comunidad. Do you want to bring healing and refreshment and hope to this area? ¿Queréis traer sanidad, esperanza? Healing, hope, and ¿Queréis traer sanidad, esperanza, renuevo a esta área? God wants you to do that. Dios quiere que hagas eso. We saw in this story there was great joy in Jericho when Elisha performed the miracle. Hemos visto en nuestra historia que en Jericó hubo un gran gozo después de que Eliseo
realizar ese milagro. And there will be great joy in your family and in the city of Vic Y va a haber un gran gozo en tu familia, en la ciudad de Vic. if you allow the Holy Spirit to work through you. Si tú permites que el Espíritu Santo obre a través de ti. You see, God wants you to do mighty deeds. Y es que sabes, Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Look in John chapter 14, verse 12. Escucha lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. You see, God says we can do greater works than He did. ¿Sabéis? De alguna forma Dios está diciendo que podemos hacer mayores obras que las que Él hizo. Because He's in heaven now, Porque Jesús está en el cielo ahora, but we're still here. pero nosotros seguimos aquí. But some of you today, maybe your lives may be like those in the city of Jericho. Puede ser que para algunos de vosotros vuestras vidas sean como la de aquellos habitantes de Jericó. Maybe some of you this morning look good on the outside, A lo mejor algunos de vosotros os veis bien en lo externo, but your life is really messed up on the inside. pero a lo mejor vuestras vidas están podridas o están completamente deshechas en el interior. Maybe you need hope and healing and refreshment like Jericho did. A lo mejor necesitáis esperanza, necesitáis ánimo, ese renuevo, así como Jericó lo necesitó. Jesus is the answer for you. Sabes, Jesús es la respuesta para ti. This morning, maybe you need to say, God, I'm a sinner. Esta mañana creo que es una buena oportunidad para que puedas decir, Dios, soy un pecador. I've really messed my life up. Realmente la he liado con mi vida, But I believe that you sent Jesus to this earth. pero creo completamente en Jesús, quien tú envías a esta tierra, And He died on the cross for my sins. y murió en la cruz por nuestros pecados. And I believe in Jesus. Y yo creo en Jesús. I believe that you will forgive my sins. Y yo creo que tú puedes perdonar mis pecados. Will you forgive me? ¿Me vas a perdonar? Take control of my life. Toma el control de mi vida. And God will do that. Y si haces eso, Dios lo va a hacer. He will forgive all your Él sins. va a perdonar todo tu pecado. And He will bring healing and refreshment to Y Él your va a traer life. sanidad, va a traer renuevo en tu vida. And then you can pick up the mantle also Y sabes, después puedes también recoger ese manto. and go share that good news with Y others. puedes ir y compartir las buenas noticias con otros. This morning, my question for the rest of you Esta mañana mi pregunta para cada uno de vosotros is, what are you going to do with your mantle? es, ¿qué es lo que vas a hacer con tu manto? You're faced with a decision this morning. Creo que tenemos que tomar una decisión en el día de hoy. Would you bow with me as we pray? ¿Queréis inclinar vuestras cabezas conmigo mientras oramos? This morning, I pray that the Holy Spirit has been working in your heart. Esta mañana me he orado para que el Espíritu Santo obrara en la vida de cada uno de nosotros. If someone's like the people in Jericho this morning, Si hay alguien aquí que es como la gente de Jericó, if your life is really messed up, si tu vida es un completo desastre, you say, God, would you come into my heart? puedes orar diciendo, Forgive me Señor, ven a mi vida, a mi corazón. Forgive me of my sins. Perdóname de todos mis pecados. I want that healing and refreshment. Quiero esa sanidad, quiero ese renuevo. Would you just kind of raise your head and look at me? Podéis simplemente ahí donde estáis levantar vuestra mano si lo habéis hecho, I want to pray for you this morning. porque me gustaría orar por vosotros en esta mañana. Just look up and catch my eyes. Solo mirar un momento hacia arriba, quien quiera, y me mire directamente. Okay. Praise God. Gracias a Dios. For the others of you, you've been challenged. What will you do with your mantle? Para los demás creo que el reto es este, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el manto? So you say, Pastor, the Holy Spirit has convicted me this morning. Y podéis decir, estoy seguro que el Espíritu Santo me ha traído convicción en esta mañana. I am going to take up my mantle. Así que voy a tomar ese manto. Will you pray for me? Ora por mí, por favor. Would you just look up? I want to catch your eyes for a minute. I want to pray for Los que you. queráis hacer eso podéis verme a mí, a Pablo, y vamos a orar por vosotros también. No one else is looking around. Just look up. No hace falta que Catch your miremos eyes. alrededor, solo miremos hacia el frente. Yes. Sí. God bless you. Vale, Dios te bendiga. God bless you. Gracias. He sees your heart. Dios te bendiga. Él está viendo nuestros corazones. And He's going to empower you. He's going to equip Y Él you. nos va a dar poder, Él nos va a equipar. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we give you praise and glory this morning. Oh Padre Dios, te damos gracias
y a ti sea la honra en esta mañana, Señor. We thank you for those that have received new life this morning. Señor, te damos gracias por aquellos que han recibido la vida nueva en esta mañana. Lord, your word says you have delivered them from the domain of darkness Señor, tu palabra dice que han sido rescatados del dominio de la oscuridad and transferred them to the kingdom of your beloved Son. y han sido trasladados al reino de tu amado Hijo. And Father, I pray right now they will feel peace and joy in your presence like never before. Así que, Padre, te pido que cada uno de ellos pueda sentir y recibir esa paz en tu presencia como no hay en ningún otro lugar. And you will raise them up to be mighty men and mighty women of God. Y que tú los levantes para ser hombres y mujeres poderosos en ti. And God, for the others that have said, I will take up my mantle. Señor, también te quiero pedir por los otros que en esta mañana han dicho, sí, voy a recoger mi manto. We praise you for their commitment. Te doy gracias, Señor, te alabo por su compromiso. Oh Lord, you have great things for them to do. Oh, Señor, tú tienes grandes cosas preparadas para ellos, para que ellos hagan. I pray that you will encourage them, Así que te pido que tú pongas ánimo en ellos, that you will give them boldness, que tú les des valentía, that they will be disciplined que ellos puedan tener disciplina también to carry out this promise that they have made. para llevar a cabo este compromiso, esta promesa que han hecho. And Father, for all of these, Satan is going to come to attack Y Padre, te pido por ese ataque de Satanás que estoy seguro que él va a querer hacer, because he does not like what's going on. porque a él no le gusta lo que está sucediendo. So Lord, would you protect your servants this morning? Así que, Señor, te pido que por favor tú protejas a tus siervos en esta mañana. And Lord, would you raise up many men and women like Elisha, Señor, que levantes a muchos hombres y mujeres como Eliseo, that they will transform this city of Vic que ellos transformen esta ciudad de Vic as Elisha transformed Jericho. de la misma forma que Eliseo transformó Jericó. God, we praise you and we thank you. Oh, Señor, te alabamos y te agradecemos. We glorify your name. Glorificamos tu nombre. In the name of our precious Savior we pray. Amen. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso y Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor.